Buenas noches, doctora. ¿Podemos iniciar, por favor? ¿Se me escucha? Muy buenas noches, sí, se escucha muy bien. De acuerdo, vamos a iniciar. Bien, estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les habla es Miriam Villanueva, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les doy la bienvenida una vez más y agradezco la participación a cada uno de ustedes a este diplomado de alta especialización denominado Diplomado en Ginecología Estética Regenerativa y Funcional. Hoy se expondrá el tema Tratamientos regenerativos en ginecologías alternativas. Esta noche nos acompaña la doctora Gracie García Álvarez. Buenas noches, doctora. Bien, estimados participantes, para una buena ponencia,
les doy unas recomendaciones. Por favor, se les pide a cada uno de ustedes que mantengan el micrófono apagado, al igual que el video, a no ser que la ponente se los permita. Las preguntas o dudas que pudieran tener lo realizarán cuando la ponente crea conveniente. Los materiales didácticos de este diplomado aún lo pueden solicitar a través del WhatsApp. El número lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso este diplomado, doy pase a la doctora Gracie. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos. Un gran saludo desde acá, desde Bolivia. En un momento comenzamos a compartir la pantalla. Muy bien. Voy a mantener mi cámara apagada para que no exista problemas de conexión, ¿ya? Comenzamos entonces con el tema del día de hoy. Tratamientos regenerativos en ginecología. Vamos a ver los alternativos. El contenido que vamos a ver en la clase de hoy va a ser primeramente los fundamentos de la regeneración tisular y ginecología, las terapias regenerativas en disfunciones del suelo pélvico, la fisiopatología de los trastornos menstruales y de la menopausia, el papel de los tratamientos regenerativos en los trastornos de fertilidad y las consideraciones prácticas y futuras direcciones. Comenzamos entonces primero con los fundamentos de la regeneración tisular en ginecología. Bien, primeramente vemos que hay una gama de detalles y de conceptos que engloban a la regeneración, reparación o cicatrización. Son una serie de conceptos que engloban varias características. Pero el tema de la regeneración tisular es parte de algo, es parte de una reparación tisular. Por eso es que primeramente nos hacemos la pregunta de qué es la reparación tisular. Y pues esto va a tener lugar mediante dos mecanismos. Primeramente la regeneración. Vamos a aceptar a alguien más. Primeramente la regeneración, donde esto significa que regenerar es que un tejido pueda ser capaz de formarse nuevamente, es decir, en base a un tejido preexistente. Y por otra parte está la cicatrización, la cual va a reparar con tejido conjuntivo y obviamente va a quedar marca, ¿no? Va a quedar la cicatriz. Entonces, es importante entender que la regeneración tisular es una parte, es uno de los mecanismos de la reparación tisular y el otro pues es la cicatrización, ¿no? Entonces, la regeneración tisular, como hemos dicho, va a consistir en la neoformación del tejido preexistente, es decir, una restitución, reestructuración del tejido dañado o perdido a partir de células madre no dañadas. Aquí es fundamental que para que algo se regenere, es decir, para que puedan volver a surgir, como por ejemplo en algunos anfibios, que si se les corta alguna extremidad o algo, alguna parte de su cuerpo regenera nuevamente, pues nosotros como tal no tenemos tan maravillosa eh, cualidad como tal de que se nos corta un brazo y regenera, ¿no? Sin embargo, sí hay ciertas estructuras y pequeños lugares donde podría regenerar de una forma más o menos igual, ¿no? Al tejido anterior, y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Sin embargo, es importante mencionar estos detalles. Acá les traigo un mapa conceptual que más o menos va a englobar de igual manera todas las características de este tema. Porque cuando existe una lesión, ¿qué es lo que pasa? Primeramente va a haber una respuesta a nivel celular y una respuesta a nivel de la vasculatura, porque se ha dañado el tejido, es decir, se ha dañado las células y también se ha dañado la vascularización de la zona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente, se da lugar a una inflamación aguda y luego una inflamación crónica, ¿no? Si es que esta llegara a persistir por el paso del tiempo. En el caso de una inflamación crónica, aguda, va a haber la eliminación del estímulo, es decir, ha habido una lesión, como por ejemplo en una cortadura ya sea en el dedo o en alguna zona, en alguna parte del cuerpo.
Cuando uno se corta, el estímulo es inmediato, es solamente un momento y por lo tanto va a haber una inflamación aguda, pero se ha quitado el estímulo. Contrariamente a lo que es una inflamación crónica cuando el tejido persistentemente está lesionado, es decir, no es solo una vez que está viendo esa laceración, esa cortadura o ese tipo de daño, ese tipo de lesión, sino que es constante, es persistente. Entonces va a dar lugar a una inflamación crónica. Ahora bien, de la inflamación aguda, ¿qué podemos decir? Pues las células lábiles o las estables más la matriz extracelular exacta, ¿qué va a dar lugar? Esto va a dar lugar a la regeneración. Es importante de que la matriz extracelular de las células de alrededor pueda no haberse dañado de tal manera que también las células madre puedan estar íntegras para poder regenerar posteriormente. Como bien aquí decimos, células lábiles o estables, ¿no? Y la matriz extracelular intacta va a dar lugar a esa regeneración, donde, como hemos dicho, se va a restablecer, se va a restituir la estructura normal. Sin embargo, si es que hay las células lábiles o estables, pero hay un daño de la matriz extracelular a nivel de la célula, obviamente permanente, no va a haber una regeneración como tal, porque recordemos que las células tienen que pasar por un proceso de mitosis para dividirse. Entonces, como se ha dañado todo eso, no va a poder realizar ese paso de forma correcta. Por lo tanto, ya no va a haber una regeneración donde se va a tratar de restituir el tejido normal. Ya también va a ser una reparación. Y la reparación no es lo mismo que la regeneración. En la reparación que va a existir va a haber una cicatriz donde se va a organizar el exudado. Todos hemos visto, de hecho, que casi todos, me animo por no decir todos, tenemos alguna cicatriz en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, donde el tejido pues se ha dañado de manera que no ha sido algo pequeño y no se ha podido regenerar el tejido como estaría en un inicio. Entonces, es la diferencia. Ahora, si tenemos una inflamación crónica, pues, ¿qué va a dar? Ese tejido está siendo dañado, lesionado constantemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber esa inflamación crónica y luego una fibrosis con un tejido cicatrizal, que va a ser aún más grueso, más abundante, y eso también, a medida que a medida que es más grande la cicatriz, también ese tejido ya pierde sus funcionalidades, ¿no? Porque es un tejido cicatrizal, es un tejido conjuntivo que inclusive no va a tener distintas propiedades ni diversas estructuras como si fuera un tejido normal. Ahora bien, ¿cómo sucede la regeneración tisular? Pues como hemos dicho, en una regeneración, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente, a partir de esa célula madre, va a reiniciarse el ciclo celular. Esto recordando un poquito algunos conceptos anteriores, ¿no? Algunos conceptos desde lo que nos hablaban en la universidad. Pues en una regeneración tisular va a haber una continuidad nuevamente de la división celular. Entonces, tenemos que, vamos a tener el inicio del ciclo. Tenemos aquí la célula, se encuentra acá, va a pasar por vamos a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Ya. Tenemos una fase 1, o sea, es una fase G1, que es decir, donde va a haber un periodo de crecimiento general, donde la célula va a aumentar de tamaño únicamente. No hay aún ninguna característica que pueda estar decidiendo de que si va a continuar o no va a continuar la división. Sin embargo, muchas veces entra una fase 0, que es 0, donde no va a haber esa división. Pero si es que las condiciones están dadas y por lo tanto en el tema de la regeneración hay ese daño y se tiene que nuevamente restablecer el tejido, va a pasar a una fase S. Y si estamos hablando de los ciclos, va a pasar a una interfase, donde ¿qué va a ocurrir? En la fase S va a ocurrir la síntesis del ADN y los cromosomas se van a replicar a este nivel, como hemos dicho ya, entonces va a haber una duplicación de la carga genética para que pueda dar lugar a las dos células hijas idénticas, ¿no? Posteriormente pasaría a una fase G2, donde en la G2 va a continuar creciendo porque recordemos que está dividiéndose en dos y tienen que salir exactamente iguales y la célula se está preparando de a poco para la división. Y posteriormente como tal,
pasamos a la división celular, donde van a ser las fases, ¿no? Como ya sabemos. Y vamos a tener la fase M de la mitosis, donde va a haber la división como tal celular. Entonces, de esta manera es que se produce la regeneración del tejido. Recordemos que en la división celular va a pasar por todo un proceso, incluyendo las fases. Lo llaman normalmente las 6 etapas o las seis fases: la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, ¿no? Donde ya se va a dividir el citoplasma. Entonces, cuando ya es en el último periodo de la citocinesis, ya tenemos las dos células idénticas y nuevamente se puede dar continuidad a la reparación del tejido. De esta manera es de que se va a dar la regeneración, que, ojo, no es lo mismo que la reparación, como hemos dicho. ¿Qué factores de crecimiento van a intervenir en esto? Pues hay factores de crecimiento muy importantes que van a determinar que esta división se dé de forma normal. Vamos a tener el factor de crecimiento epidérmico, el EGF, como se lo denomina en símbolo, y la fuente va a ser ¿cuál? Las plaquetas, los macrófagos, saliva, orina, plasma. Las funciones van a ser un emitogenético para los queratinocitos y fibroblastos, de manera que se puede estimular la formación de los tejidos de granulación. También tenemos el factor de crecimiento transformante alfa. La fuente de este factor de crecimiento son los macrófagos, linfocitos T y diversos tejidos, donde tiene funciones similares a las anteriores e inclusive estimula la replicación de los hepatocitos y de la mayor parte de los tejidos epiteliales. Recordemos que el hígado tiene esa capacidad de poder regenerar de forma que pueda dar una hiperplasia de células para poder nuevamente recuperar como tal la funcionalidad y la integridad del órgano. Obviamente esto no es que si es que digamos se saca casi todo el hígado se va a regenerar como antes, ¿no? Tampoco. Sin embargo, cuando se quita una porción considerable, sabemos que el hígado puede de cierta forma regenerar esas células para adquirir nuevamente la funcionalidad mediante esa hiperplasia. Tenemos también, bueno, los factores de crecimiento de los hepatocitos relacionado al hígado, el factor de crecimiento endotelial vascular. Esto va a ser importante porque entre las funciones va a aumentar la permeabilidad vascular, de manera que pueda llegar la irrigación a las nuevas zonas, a las nuevas células, mitógeno para las células endoteliales y la angiogenia, ¿no? Que va a ser importante igual en el nuevo tejido. También tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que la fuente pues sabemos que van a ser las células sanguíneas, las plaquetas, macrófagos, células endoteliales, y las funciones van a ser quimiotáctico para los polimorfonucleares, los macrófagos, fibroblastos y las células musculares lisas. De igual manera, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas va a estimular la angiogenia y la contracción del herido. Vamos a seguir admitiendo. Y bueno, entre otras más, también tenemos los factores de crecimiento de los fibroblastos, transformante beta de los queratinocitos y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Esto ya más a nivel de factores de crecimiento, por ejemplo, el de los fibroblastos, quimiotáctico y mitogénico para fibroblastos y también contracción de la herida y depósito de matriz. Entonces ahí estamos viendo que está interviniendo en esa regeneración porque está actuando sobre la matriz extracelular. Y recordemos que en una diapositiva anterior habíamos dicho que esto es importante, la integridad de esta matriz es importante para dar esa regeneración, ¿verdad? Vamos a silenciar a las personas que están con el audio encendido. Bien. Entonces, pasamos ahora a las terapias regenerativas de disfunciones del suelo pélvico. Primeramente vamos a ver un video que nos explica cuáles son esas terapias regenerativas, nos explica un poquito a manera de introducción. La ginecología regenerativa es un nuevo término que se refiere a todas las técnicas que utilizamos para restaurar la apariencia y la funcionalidad del suelo pélvico y los tejidos vulvovaginales en una mujer que ha sufrido cambios en esta zona del cuerpo. Durante la edad reproductiva, por ejemplo, muchas mujeres sufren cambios en el canal vaginal durante el parto, sobre todo si el feto es grande. Desgarros, episiotomías dolorosas,
y un estiramiento de la pared vaginal que puede llevar a una laxitud vaginal que luego puede producir una incontinencia urinaria, colapso del útero y una disfunción sexual. Luego, durante la menopausia, muchas mujeres sufren cambios en esta zona del cuerpo debido a una falta de estrógeno. Se debilitan los tejidos, la vagina se atrofia y esto le puede provocar a la mujer tirantez, molestias, grandes dificultades en las relaciones sexuales por una falta de hidratación y elasticidad, y además está más propensa a infecciones urinarias crónicas y vaginales. Todas estas condiciones se tratan con lo que nosotros llamamos la ginecología regenerativa, que incluye la cirugía tradicional, trabajo de suelo pélvico, que es muy importante, los tratamientos hormonales y no hormonales locales mediante geles y pastillas, y luego las técnicas novedosas que estamos utilizando ahora, que incluyen el láser, la radiofrecuencia, el plasma rico en plaquetas. Todas estas técnicas estimulan la producción de colágeno en los tejidos, restaurando la elasticidad, la hidratación y la tonificación de toda esa musculatura en el suelo pélvico, devolviendo la funcionalidad de esta zona del cuerpo y aliviando la sintomatología de la mujer. La paciente menopáusica debería acudir a su médico y hablarle de sus preocupaciones si ella considera que los síntomas, la tirantez, el malestar, la sequedad y atrofia de la vagina está afectando en su calidad de vida. Debería acudir a su médico y no sufrir en silencio. Debería saber que existen tratamientos muy eficaces para aliviar su sintomatología. Bien, ese era un pequeño video introductorio de una comunidad de médicos, Top Doctors de España, donde indica cuáles son las terapias regenerativas, ¿no? Y lo va poniendo en orden, desde una cirugía convencional hasta las técnicas posteriormente de reparación de suelo pélvico y las nuevas terapias incluidas el láser y otras nuevas que lo vamos a ver ahora. Pasamos entonces primeramente al suelo pélvico. Como un recordatorio a modo de introducción nada más, recordemos que el suelo pélvico períneo va a ser un conjunto de músculos que va a sustentar la porción abdominal inferior y va a servir de apoyo a la vejiga, útero y la porción del intestino. El suelo pélvico es la clave y la parte, es una porción bastante funcional en todo el proceso de la mujer donde da luz, donde tiene su parto cuando realiza también actividades y hace uso de esta musculatura. Entonces, la principal característica y función va a ser precisamente el de sostén de las estructuras que se encuentran en la pelvis inferior. La debilidad del suelo pélvico es causa de incontinencia urinaria de esfuerzo, de cistis rectocele, los prolapsos genitales, disfunciones sexuales, la dispareunia, disminución de la sensibilidad e intensidad del orgasmo. Cuando el suelo pélvico no está funcionando de forma normal, ¿qué es lo que va a causar? La incontinencia urinaria de esfuerzo es muy común en las pacientes que son multíparas y han tenido partos vía vaginal, porque la musculatura ya no tiene la misma fuerza de contracción y por lo tanto deja escapar la orina. Cistis rectocele clásico, hay muchos cistoceles inclusive que se ven como toda una masa, nada más a la a la observación, a la inspección, se ve cómo está protruyendo. A veces la paciente no necesita ni hacer esfuerzo porque es tan grande a veces el cistocele que está saliendo. Entonces, es que es evidente, ¿no? Y esto es precisamente en pacientes que han tenido muchísimos hijos vía vaginal, o sea, unos gestas 8, gestas 10, que inclusive en algunos casos acá se ha dado 10, gestas 12. Prolapsos genitales clásicos igual, de alguna porción de los genitales, disfunciones sexuales de igual manera porque no va a haber una buena contracción. Esto puede ocasionar que la paciente tenga dolor en las relaciones sexuales, que pueda disminuir también la sensibilidad del orgasmo
¿por qué no va a haber una contractilidad adecuada, ¿no? Ahora bien, como había indicado el video, ¿cuáles son esas terapias regenerativas del suelo pélvico? Primeramente pone la cirugía tradicional, que está caracterizada por lo siguiente. Se van a utilizar las mallas de polipropileno para poder sujetar los órganos internos de la pelvis femenina, ya sea el útero, la vejiga, el recto, dependiendo. Sabemos que hay muchos tipos de cirugías donde utilizan estas mallas y las fijan para que puedan coadyuvar a que ese tejido y ese órgano no pueda descender y por lo tanto provocar ese prolapso, ¿no? Hay distintas vías de abordaje, como ser vaginal, abdominal, laparoscópica y combinada. Sin embargo, la que es vía vaginal es la más empleada. La laparoscópica sería de igual forma ideal si es que se tiene el material y las herramientas necesarias y el personal capacitado, porque es mínimamente invasivo. La paciente no va a tener dolor posteriormente ni al ir a realizar una micción, ni a tener relaciones sexuales, porque por vía laparoscópica va a estar tranquila y como nueva es menos tiempo de recuperación y hasta inclusive menos riesgos, ¿no? En cuestión a quirúrgicos. Entonces, bueno, lo que sabemos, ¿no? En una cirugía tradicional que se realice donde se pongan las mallas para poder tratar estas disfunciones del suelo pélvico. Vamos a ver también otro videíto donde indica cuándo se debe realizar este tipo de cirugías tradicionales, precisamente. La patología del suelo pélvico es una patología que genera una pérdida importante de la calidad de vida de los pacientes. La intervención quirúrgica se planteará en base a los síntomas que se están generando y en base al deterioro de la calidad de vida. Hablamos de tratamientos no invasivos o no quirúrgicos que pueden ser efectivos en muchos pacientes, pero en ocasiones tenemos que plantear cirugía reconstructiva. Son así videos cortitos que están coadyuvando a que nosotros podamos sustentar la información, ¿no? Que se está presentando. Ahora también en la bibliografía revisada habla sobre la cirugía con implante sintético. Y esto tiene cierta novedad prácticamente porque, bueno, dependiendo qué tanto haya habido una actualización en la cirugía en los países de donde se está escuchando esta ponencia, pues este tema no está tan, o sea, no está tan bien estructurado como para detallarlo, ¿no? Pero sin embargo, vemos las características de cómo es este tipo de cirugía, principalmente las características de la malla, porque es prácticamente la parte diferente de una cirugía normal. Primeramente va a ser una prótesis mixta, es decir, no va a ser solamente de polipropileno, sino que también va a estar protegido con colágeno porcino. Y ojo acá y en el tema del colágeno porcino, porque más adelante hay nuevas investigaciones que dicen sobre este tema que podría ser una forma de tratamiento más novedosa. Lo vamos a retomar más adelante. Esta malla entonces se utiliza para la corrección del defecto central. Como ven acá, es una malla que, ¿cómo llamarlo? No sé. No sé si es que tal vez en sus países existen, pero es como si fuera esta parte del centro, como si fuera una parte como del pañal del bebé donde se pone y estos cuatro son los colgadores donde se lo agarra con la mano y se le hace caminar. No sé si algún rato lo han visto, si tienen más o menos la idea, pero es más o menos así. Tiene una porción que está la malla prácticamente para el defecto central y cuatro prolongaciones que van a ser va a tener la forma como de una X, ¿no? Estas prolongaciones van a ser autofijables y van a ser para la corrección del defecto lateral por vía transobturatriz. Entonces, también tiene un sistema de agujas para poder realizar la punción del agujero obturatriz y extraer las prolongaciones de la malla e inducir a su fijación y autoanclaje. Entonces, trata de esto. Es una malla que no es la malla convencional como vemos, rectangulita, cuadradita, dependiendo cómo sea la zona y se lo pone ya. Es un tipo de malla distinto que si lo ven, por ejemplo,
es inclusive más específica del suelo pélvico. ¿Por qué? Porque en la parte central precisamente va a dar lugar a la corrección del defecto central. Y en los laterales a los defectos de las prolongaciones, ¿no? Entonces, como vemos acá en la figura, la parte central, aquí está corrigiendo el defecto, y a los costados laterales, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa en cuanto a la cirugía convencional. También en los blogs de los doctores de España y de otros países, tienen bastantes blogs sobre la ginecología regenerativa. Y en eso mencionan la teoría de poder utilizar las células más de grasa, donde indica que se pueden inyectar agentes formadores de masa, inclusive, cerca del cuello de la vejiga y de la uretra para poder engrosar los tejidos y cerrar la abertura. Normalmente esto lo aplican en disfunciones del suelo pélvico, puede ser también en otras patologías como ser el líquen escleroso plano, el VIH, posterior a su tratamiento, o cuando existe atrofia vaginal. También se mencionaba que el tema de las células madre grasa tenía ¿cómo decirlo? A ver, una característica importante y ¿Y ya nos conveniente. vamos o no? Vamos a silenciar un momentito, por favor. ¿Le necesitan? Ya. Entonces, como decíamos, tienen una característica provechosa o beneficiosa de que al ser una célula grasa, no va a ir tan relacionado con los complejos de histocompatibilidad, de manera que pueda haber un rechazo. Y eso en una de las bibliografías lo explicaba bien interesante. Más adelante vamos a averiguar la bibliografía y sería bueno ampliar aún más esto con las teorías que se están manejando. Vemos también la terapia hormonal. La terapia hormonal en relación al uso de estrógenos local, junto con el entrenamiento muscular del suelo pélvico antes de la cirugía, en caso de que se tenga planteado también una cirugía, puede reducir la incidencia de la cistitis posoperatoria durante las 4 semanas después de la cirugía. El raloxifeno, si se ingiere vía oral, puede reducir la necesidad de cirugía por el prolapso de los órganos pélvicos en mujeres mayores de 60 años. La parte hormonal también puede ser una forma menos invasiva, obviamente, ¿no? Porque no va a requerir de que se realicen cirugías ni ese tipo de procedimientos. Sin embargo, no tiene tanto efecto en poder solucionar como tal el suelo pélvico y una regeneración de la zona, ¿no? Más que todo sería como un coadyuvante, porque la terapia hormonal también va de la mano de que se pueden realizar los ejercicios. Hay muchos ejercicios de suelo pélvico que están dentro de la parte de rehabilitación, no, por eso no lo tocamos como tal acá, pero que pueden ser los coadyuvantes para poder mejorar estas técnicas, ¿no? Ahora bien, mencionamos la fisiopatología de los trastornos menstruales y de la menopausia, que es lo que nos dice. Aquí tenemos un cuadro de los términos de los trastornos menstruales, porque primeramente debemos conocer qué es lo que se refiere al tipo de trastorno, ¿no? Sabemos como tal, ya hemos mencionado que la menstruación va a ser un proceso fisiológico cíclico que va a ser aproximadamente cada 28 días, ¿no? Si fuera el ideal. Sin embargo, sabemos que hay variaciones. Características de la menstruación normal, que sería la eumenorrea. Recordemos que el prefijo eu significa que es normal, o sea, eu que está en parámetros normales. Dijimos que los ciclos son 28 días, pueden ser más o menos 7 días, dependiendo, un ciclo regular. La duración de la hemorragia sería entre 3 a 4 días, inclusive a veces se alarga hasta 7 días en pocos casos, como dijimos, y también puede ser menos, 2 a 7 días en todo caso. La cantidad de sangrado debe ser alrededor de 80 ml en cada ciclo. Es un aproximado. Y esto también, este dato es importante porque también nos va a ir a hacer comparaciones en cuanto a la cantidad poca o mucha de la menstruación. Y la menarquia, pues sabemos, ¿no? Que la primera menstruación y se va a dar alrededor de los 12 años cuando se está iniciando la adolescencia. ¿Qué va a ser la hipermenorrea? Precisamente hiper es que tiene mucho, ¿no? Hiper, mucho. Una menstruación muy abundante, porque si hablamos de la menorrea, estamos hablando de la menstruación.
Hipomenorrea, lo contrario, poca o escasa menstruación o de corta duración también, porque si va a ser una corta duración, tampoco no va a haber mucho sangrado. Ahora, ¿qué es la hiperpolimenorrea? Sería como una combinación, porque hiper hemos dicho que es harto y poli que sería muchos. Entonces decimos que la menstruación va a ser abundante y va a durar mucho. Entonces, de esa manera lo definimos. Proiomenorrea van a ser menstruaciones que van a tener intervalos cortos. Aquí ya estaríamos hablando de menstruaciones, irregularidad en el ciclo, ¿no? Opsomenorrea. Y eso, a estos términos ya son un poco más no tan conocidos, ¿no? Opsomenorrea, menstruaciones con intervalos más largos de lo normal, 35 a 90 días. Y acá se debería de investigar, ¿no? ¿Por qué se está dando este tipo de alteración? Metrorragia es un término clave igual y común que lo mencionan, que van a ser precisamente estas hemorragias vaginales no relacionadas con la menstruación. Es decir, las metrorragias no son sangrados producidos por la menstruación, son por otras patologías o características. Amenorrea, si sabemos que menorrea es menstruación, A significa que no hay, ¿no? Nulo, no existe, no hay. Entonces es la ausencia del periodo, la ausencia de la hemorragia. Puede haber amenorrea primaria o secundaria. La primaria es normalmente mujeres de 15 años con un desarrollo de características sexuales secundarias que no ha tenido nunca la menstruación. Entonces, prácticamente estamos viendo ahí que es algo hormonal, ¿no? Porque la niña, si bien se ha desarrollado, pero no ha tenido la menstruación. En la secundaria, la menstruación puede desaparecer después de haber tenido periodos normales. Entonces, en una secundaria, una menorrea secundaria puede ser por otras patologías, ¿no? No relacionadas a la parte hormonal ni al desarrollo, porque la regla la ha tenido la paciente, la niña. Sin embargo, se le ha cortado. ¿Y por qué? Es lo que hay que analizar. La pseudomenorrea van a ser las falsas amenorreas que se observan en los casos de ginastresia. Criptomenorrea, percepción de síntomas subjetivos que van a acompañar la menstruación con ausencia de flujo sanguíneo. Sería como que pareciera que sí, pero no, ¿no? La menarquia precoz va a ser esa menstruación que va a aparecer antes de los 9 años aproximadamente. Sabemos que un alrededor lo estamos poniendo 12 años, inclusive desde los 11, me animo a decir, 11 a 13 años, que la niña tiene su primera menstruación. Cuando es mucho más antes, pues ahí se denomina la menarquia precoz. La menarquia tardía, lo contrario, ¿no? Va a ser que una menstruación que aparece más allá de los 16 años, pues sí. Y en cuestión a la menopausia, hay tanto la precoz como la tardía. La precoz va a ser cuando se inicia antes de los 40 años. Sabemos que los 40 años es como un límite de donde ya empiezan a aparecer la parte de la menopausia. Y tardía cuando va a persistir y va a ser mucho más allá de los 50 años. Aquí tenemos un cuadro, un esquema. Cuando vemos esquemas es más fácil de poder captar la información, ¿no? Porque no tenemos como que en una diapositiva una cosa y en la otra. En una sola tenemos toda la información y esto nos permite relacionar. Tenemos algunos de los trastornos menstruales para que podamos desarrollar por qué se da y ver la fisiopatología de esto. Tenemos primeramente la amenorrea. Recordemos que la amenorrea es la ausencia de la menstruación. Existen 4 categorías generales de las afectaciones. Es como prácticamente desglosar las causas. La primera va a ser por procesos fisiológicos normales. ¿Por qué una paciente puede que no tenga su regla? Lo clásico y lo primero, y más aún si ha iniciado su vida sexual esa paciente, pues está embarazada. Embarazo o menopausia, en caso obviamente relacionado esto con la edad y la fertilidad, ¿no? En cuanto al embarazo, va a haber alta cantidad de estrógenos y progesterona, y en la menopausia se va a dar precisamente por la falta de estrógeno, ¿no? Ahora bien, si es que no está embarazada o no está en una menopausia, ¿qué podría ser? Trastornos del útero y tracto de salida. Podrían existir trastornos a nivel del desarrollo sexual, anomalías congénitas como ser el himen perforado o el síndrome de Asherman. Acá, ¿qué vamos a estar? ¿Qué característica va a tener? Va a ser un dolor por una menstruación oculta, obstruida, y puede ocurrir sobre una base cíclica, es decir, que se va a repetir, ¿no? Puede haber también, si no es eso, ¿qué podría ser? Trastornos del ovario.
En este proceso, pues vamos a ver que podría ser, por ejemplo, la disgenesia gonadal, una insuficiencia ovárica prematura o incluso el síndrome de ovario poliquístico. En la disgenesia gonadal va a haber esa lesión del material genético y va a haber grados de la pubertad tardía, la lesión del material genético del cromosoma X. En una insuficiencia ovárica sería por falta de los folículos viables, ¿no? Insuficiencia es que no tiene la cantidad de folículos. Podría ser por causas como ser la hiperinsulinemia, altos niveles androgénicos que impidan el desarrollo de los folículos como tal. Y bueno, el SOAPS o el SOP que lo mencionan, que tiene relación hormonal intraovárica alterada, ¿no? Que de igual manera puede ser por las características que hemos mencionado. No sé qué pasó. Ya no soy la anfitriona, no puedo compartir pantalla. Voy a esperar a que me hagan anfitriona nuevamente. Un momentito, por favor. Ya, continuamos entonces. Estamos aquí. Ya. Entonces, habíamos quedado acá. Vamos a ver, se está visualizando muy bien. Perfecto. Ya. Otra causa que podría ser los trastornos de la hipófisis o el hipotálamo. Recordemos que toda la parte de cómo funciona el ciclo menstrual está dada por un eje, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis y las gónadas, que tienen una conexión. Podría ser por un estrés, un esfuerzo atlético o bajo peso. Esto también se ha desarrollado de mejor manera en otro de los diplomados, donde se mencionaba que el estrés es una causa fundamental de trastornos de la hipófisis y por ende de los trastornos de la menstruación, donde el estrés va a convertirse en cortisol. O sea, sabemos que el estrés, ¿qué es lo que ocasiona el cortisol? Y el cortisol se va a convertir en ¿qué? El cortisol se va a convertir posteriormente, no va a dejar que las hormonas que regulan la menstruación puedan ir hacia las gónadas y realizar la función. Entonces ahí como que se corta el ciclo. El esfuerzo atlético, sabemos que, en general sabemos que ningún esfuerzo es bueno, ningún extremo es bueno. Por lo tanto, si bien el ejercicio físico es recomendable, un ejercicio físico intenso no va a ser recomendable porque cuando se tiene una cantidad exagerada de ejercicio y se le exige y no va de acuerdo a una alimentación de la mano, pues va a haber un déficit calórico, un déficit energético que de igual manera va a cortar el ciclo, porque va muy relacionado, ¿no? Habíamos dicho con la hormona leptina que va a incidir en la regulación del ciclo. También podría ser dentro de los trastornos del hipófisis y el hipotálamo los tumores secretores de prolactina y el hipotiroidismo, ¿no? Acá tenemos los pulsos de la hormona que van a estar alterados y por lo general van a ser indoloros. En caso de que tengamos una dismenorrea está relacionado con el dolor, que es algo difícil. Dolor espasmódico de localización baja, precisamente esos días del flujo menstrual. Sabemos de por sí que la menstruación tiene cierto dolor. Sin embargo, la palabra clave que yo siempre digo es que no debe ser incapacitante. Cuando ya es incapacitante, que no te permite moverte, que no permite realizar actividades por lo menos normales, levantarse nada más de la cama o caminar o realizar lo mínimo, pues ahí ya es una dismenorrea, ¿no? Dismenorrea primaria, entonces, trastorno en la producción de las prostaglandinas por el endometrio secretor. Tenemos ahí a las prostaglandinas, a las PGF2A, que van a estimular las contracciones frecuentemente entre las edades de 17 a 25 años, perdón. Y cuando son secundarias a la enfermedad pélvica, por ejemplo, podría tratarse de una endometriosis, una enfermedad inflamatoria pélvica, lesiones anatómicas en relación a los leiomiomas, poliposis, alimen imperforado, etcétera, ¿no? Y en cuestión a estos, podría darse un endometrio, bueno, en la endometriosis sabemos que el endometrio es cuando el tejido endometrial va a estar en otras zonas donde no debería, y pueden ser alrededor, ¿no? De las gónadas, alrededor de los órganos genitales o inclusive en la parte pélvica.
Entonces, el endometrio ectópico, incluyendo el tejido endometrial y intramiometría. Normalmente se da en mujeres mayores de 30 años, sin embargo, no se descarta también en personas de menor edad. En cuanto a la enfermedad inflamatoria pélvica, está relacionada con la infección, una infección primeramente inferior que va a ir ascendiendo y posteriormente va a enfermar a todos los órganos que están relacionados con la parte pélvica. En relación a las lesiones anatómicas, pueden ser congénitas, ¿no? Inflamatorias o neoplásicas. Y también vemos el tema del sangrado uterino normal. Anormal si ocurre antes de la pubertad. La menstruación tiene una duración más prolongada de lo habitual y son más copiosas, inclusive que lo que normalmente sucede entre los periodos menstruales y después de la menopausia de igual manera. El sangrado uterino normal va a tener una clasificación de acuerdo a cuáles son las lesiones. Si son lesiones estructurales van a alterar el contorno de la cavidad endometrial, como ser los poliposis y los leiomiomas, como hemos dicho. La adenomiosis, donde va a haber la presencia de glándulas endometriales en el miometrio, lesiones malignas, que van a ser las precancerosas, o las lesiones precursoras del cáncer, hiperplasia endometrial, una displasia a nivel del cervix, específicamente ioncea cervical. También pueden existir condiciones sistémicas con coagulación alterada. Tenemos también trastornos funcionales, donde van a estar incluidas los trastornos de tipo endocrino, factores endometriales y también factores iatrogénicos, ¿no? Donde simplemente no se sabe específicamente la causa. Y de esta manera vemos un poco la fisiopatología de los trastornos menstruales. Aquí de igual manera vemos, pero más o menos al revés. Antes veíamos la patología que ocasionaba y cómo es la fisiopatología. Y ahora vemos qué detalle, qué diferencia hay en la fisiopatología y qué es lo que ocasiona. Por ejemplo, cuando hay un exceso en relación al ciclo menstrual, pues, ¿qué podría ocasionar? Polimenorrea, progemenorrea, hipermenorrea, menorragia, metrorragia. Y la etiopatogenia lo dividen de esta manera, de forma orgánica y funcional. Si hablamos de la orgánica, una madurez reproductiva de 75% y en la posmenopáusica 100%, ¿no? En la etapa prepuberal podría ser por las lesiones vulvovaginales, por los cuerpos extraños, la pubertad precoz, tumores y las iatrogénicas. Si hablamos de la parte funcional, la adolescencia premenopáusica, 75%, son de tipo anovulatorios, ovulatorios y una insuficiencia del eje que habíamos dicho, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y los ovarios, las gónadas. En cuanto al diagnóstico, pues se tiene que, primeramente la clave, sabemos la anamnesis, preguntar a la paciente cómo son las características, su sintomatología, qué es lo que le pasa. Detallarlo bien, posteriormente entramos al examen físico, tratamos de determinar la causa. En caso de que con esos detalles no podamos determinar, hacemos uso de estudios de imagen, estudios laboratoriales, dependiendo cuál sea el caso, y se descarta también una etiología orgánica, ¿no? Y los tratamientos, por ejemplo, cuando es una hemorragia aguda, sabemos que los sangrados agudos pueden provocar anemias, pueden provocar distintos tipos de shock. Entonces, se debe entrar a hospitalizar a la paciente. Pero cuando está en un buen estado general, pues no hay ningún problema, se puede hacer un manejo ambulatorio, puede existir una hemostasia farmacológica y un legrado hemostático. En caso de que, bueno, si hay un defecto, es decir, menos cantidad de ciclo menstrual o algo está pasando o no hay, ¿qué podría pasar? Ahí están los datos, ¿no? Oligomenorrea, la menorrea, ya sea la primaria o la secundaria, y están dados por niveles, ¿no? La etiopatogenia. Nivel 1 de etiopatogenia cuando existe trastorno de los órganos efectores. Y ahí tenemos varios síndromes. Síndrome de Asherman, Rokitansky-Hauser y comprobar la permeabilidad del líquido. Si hablamos de un nivel 2 dentro de la etiopatogenia, vemos los trastornos del ovario, como ser el síndrome de Turner, la disgenesia gonadal y los efectos de la irradiación y la quimio. Dentro del nivel 3 tenemos los trastornos de la parte anterior de la hipófisis, la sintomatología o patología de la silla turca, la de Sheham y las lesiones tumorales de la hipófisis. Si hablamos de un nivel 4 de etiopatogenia, ya es un
una patología relacionada al sistema nervioso central. Podría ser hipotiroidismo, síndrome de calma, anorexia y pérdida de peso o el ejercicio intenso, ¿no? Y de estos defectos, de estas alteraciones del ciclo menstrual que lo catalogan como defecto, es decir, menos, disminuir cantidad o suprimirla, el diagnóstico, pues de igual manera va a ser con la anamnesis y exploración física, y aquí se van a necesariamente ver el tema de las pruebas complementarias, como ser la TSH, la prolactina, para evaluar si es un tipo de patología relacionado a esto, a estas hormonas, a estos marcadores, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, van a ser medidas farmacológicas, estrógenos, gestágenos, anticonceptivos combinados, y recordemos que las necesidades de calcio se van a incrementar a 1500 miligramos por día. Esto porque este está dando también menos, no está viendo una correcta eliminación, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a la fisiopatología de estos, tenemos lo que hemos mencionado. Ahora, en cuanto a la menopausia, aquí hay un cuadro comparativo que es muy interesante porque habla del tratamiento hormonal. En una vida fértil, ¿qué es lo que pasa a nivel del cerebro? Se producen las hormonas de forma normal, la folículo estimulante, la luteinizante. Sabemos que la folículo estimulante va a estimular a los ovocitos para que al final de cuentas uno se convierta en el folículo maduro y el folículo de Graf y se expulse en una ovulación. Y la luteinizante de igual manera va a coadyuvar en la ovulación. Entonces, eso es lo normal. Y posteriormente se da la ovulación. Como hemos dicho, varios ovocitos crecen, se generan los estrógenos y se genera la ovulación. Los estrógenos van a tener efectos beneficiosos. ¿Sobre qué? Sobre la función sexual, sobre la libido, sobre la necesidad de la piel, sobre la masa ósea y sobre los niveles de colesterol. Aquí la masa ósea es importante porque, ¿qué es lo que pasa en la menopausia? El cerebro va a producir más hormonas tratando de activar el ovario. Entonces van a aumentar los niveles de folículo estimulante y luteinizante. Sin embargo, como ya está entrando en el proceso de la menopausia, pues no va a haber una respuesta del ovario, donde debería darse la ovulación en la vida fértil. No va a haber respuesta, no hay crecimiento de ovocitos, no se produce estrógenos, no se ovula. Entonces, ¿y si no hay estrógenos, qué es lo que pasa? Pues se van a producir los síntomas de la menopausia y van a descender los niveles de estradiol. ¿Qué beneficios estamos quitando cuando no hay estrógenos? No va a haber una buena función sexual, va a haber una disminución de la libido, la elasticidad de la piel se va a ver afectada, la masa ósea, que es muy importante porque los estrógenos coadyuvan de forma directa a mantener la masa ósea, recordemos eso, y por eso es que en la menopausia tiende a haber mayor predominio de osteoporosis. Entonces, la terapia hormonal se aplicaría para poder sustituir esos estrógenos que producían los óvulos, de manera que puedan disminuir la sintomatología que está planteada, ¿no? De esta manera es que se da la fisiopatología de los trastornos menopáusicos. Vemos ahora el papel de los tratamientos regenerativos en los trastornos de fertilidad. No solo la parte regenerativa es estética, también coadyuva mucho con la parte de la fertilidad y vamos a ver cómo. En la literatura menciona que hay dos técnicas relacionadas a la regeneración en los trastornos de fertilidad. El primero es la regeneración ovárica, donde se va a mejorar la respuesta del ovario. Esa va a ser la funcionalidad. ¿Y cómo se da esto o en qué pacientes? Pues se da solo en pacientes con baja reserva ovárica o con baja respuesta de los ovarios a un ciclo previo. La segunda técnica es la regeneración endometrial, donde se pretende aumentar las tasas de embarazo. ¿Y de qué manera? Activando el endometrio para que pueda crecer más e incrementar la receptividad. Ejemplo, en un endometrio que es muy fino o hay un fallo de la implantación. Con esta regeneración de tipo endometrial, lo que se promueve es que el endometrio, sabemos que el endometrio en la etapa de en la fase posovulatoria, bueno, inclusive desde la preovulatoria va aumentando de irrigación y va aumentando su grosor en un ciclo normal. Pero si esto no se da de buena manera, pues no va a haber una implantación. Y lo que se pretende con la regeneración endometrial es precisamente coadyuvar a que haya un buen engrosamiento de ese endometrio para que promueva la implantación y de esa manera el embarazo.
Y en cuanto a la reserva ovárica, pues únicamente es el tema de la ovulación. Si se tiene baja reserva ovárica, hay menos probabilidad de que, primeramente, de que tengan muchos óvulos a lo largo de su vida y de que pueda llegar un óvulo a diferenciar si será el óvulo dominante, ¿no? Ahora vemos qué consideraciones y futuras direcciones existen. Y aquí es muy interesante y capaz la parte más interesante del tema. El láser de CO2, si bien no es tan novedoso como antes, se lo pone dentro de lo nuevo porque es un tipo de regeneración de tejido, regeneración del suelo pélvico y de la estética que no se viene desarrollando no hace mucho tiempo. El láser de CO2, ¿qué va a ocasionar? Va a estimular la producción de colágeno y elastina para poder regenerar y lubricar los tejidos de la vagina y de la vulva. Este láser va a producir esa regeneración estimulando las fibras de elastina y colágeno. Por lo tanto, va a ser una tecnología moderna y no invasiva. Al ser no invasiva es lo que lo hace más nuevo y novedoso, ¿no? ¿Qué aplicaciones va a tener? ¿Cuándo se puede usar este láser? En la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que va a ser estimular los músculos de la vejiga y del esfínter uretral. Como vemos en la imagen, se va a introducir el láser de manera que alrededor pueda ejercerse ese CO2 y pueda coadyuvar en estas patologías. También se lo aplica en la disfunción del suelo pélvico, donde ¿qué es lo que ocasiona? Un aumento de la producción de colágeno, optimizando el tono muscular y restaurando la función neuromuscular. También la aplicación del láser de CO2 en la resequedad y la atrofia vaginal, de manera que se estimula la producción de colágeno y elastina para poder regenerar y lubricar el tejido de la vulva y vagina. Entonces, este láser va a coadyuvar a eso. Por ejemplo, aquí vemos a nivel vaginal, vemos una vagina mucho más dilatada, más grande, y cuando se hace cuando se introduce y se aplica el láser de CO2, pareciera que restituye una forma más pequeña, restituye más su forma de manera que pueda coadyuvar precisamente a una correcta contracción. ¿Por qué? Precisamente por esto, por la regeneración y la estimulación de las fibras de elastina y colágeno, las cuales van a ayudar mucho a la forma y a la estructura como tal del tejido donde se está aplicando el CO2. Entonces, esta es una de las alternativas. Ahora, el EMCELA. No hay como tal una definición o sea, no es que esto es un acrónimo o se lo denomina una abreviación de algo. Es el nombre de este tipo de tratamiento. Este EMCELA, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Utiliza la energía electromagnética para estimular los músculos profundos del peine. Esta es una opción terapéutica segura, efectiva y no invasiva para la incontinencia urinaria y la insuficiencia del suelo pélvico. Entre las ventajas, pues los resultados van a incrementar en cada sesión, es decir, esto se divide por sesiones, no es solo una vez. Es cómodo, sencillo y rápido porque dura máximo una media hora. No va a requerir la anestesia, ni esfuerzo, ni dolor, es prácticamente algo tranquilo. Es completamente no invasivo y por ende no tiene efectos secundarios, es seguro y está aprobado por la FDA. Ahora, se preguntarán cómo es esto, cómo es que es tan novedoso, cómo es que es tan nuevo. Pues es prácticamente la imagen que vemos acá. Es como una silla, pareciera una taza, un inodoro, pero por abajo hay la estimulación electromagnética precisamente al perineo. Obviamente, por obvias razones, la imagen aquí, la paciente está con una ropa, ¿no? Sin embargo, en el tratamiento, la paciente no va a tener la ropa de abajo y por ende la energía electromagnética va a incidir directamente sobre los músculos del periné, coadyuvando a que se pueda mejorar la incontinencia urinaria y la insuficiencia del suelo pélvico. Acá tenemos, por ejemplo, before, que significa obviamente antes. Aquí tenemos una línea que prácticamente sería como el límite del suelo pélvico y vemos que está prolapsado, que está más allá. Y con el tratamiento electromagnético que está viniendo por debajo, que recordemos que viene por acá, pues va a coadyuvar a que pueda regenerar esos músculos, pueda darle la funcionalidad adecuada y no existe ese prolapso, ¿no? Entonces, de esta manera es como funciona. Es así. Es súper sencillo, súper novedoso, una de las novedades más actuales.
Y el otro es esto, que es la otra parte más interesante. Un gel podría regenerar el músculo. Ese es el título de la diapositiva porque es lo que hasta ahora se está viendo que se puede hacer, es lo que se está investigando aún. ¿Esto qué lo dice? No lo digo yo, lo dice el Science Translational Medicine. ¿Qué dice? Que existe, bueno, que se está desarrollando prácticamente un hidrogel a base de matriz extracelular extraída de los cerdos. Recordemos que les dije, ojo aquí con lo de los cerdos, porque nuevamente están trabajando con técnicas nuevas. Entonces, este hidrogel es en base de la matriz extracelular extraída de los cerdos que ha conseguido regenerar este tejido afectado. De eso se trata. Los resultados de la investigación realizada en ratas, es decir, no se ha llevado a cabo en personas como tal, se han publicado en esta revista. Aquí está. ¿Y por qué decimos que es bastante actual? Porque esto se ha publicado como una noticia prácticamente a nivel internacional. ¿Y de qué fecha es? Por eso se los pongo la fecha. Del 30 de diciembre, perdón, del 30 de octubre del año pasado. Es algo totalmente nuevo, novedoso, que podría ser una solución más tranquila a poder realizar todo este, en vez de realizar todo este tipo de reparaciones, que la cirugía general, que poner mallas, que poner todo esto, ¿no? Sería algo clave. Vamos a pedir que silencien los micrófonos, por favorcito. Ya. Ahora, entonces, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Primeramente, bueno, es un poquito un resumen de lo que dice el estudio. Indica que a un grupo se le aplicaron el hidrogel nada más para ver los daños. Y a otro 4 semanas después. Es decir, que primeramente se le ha aplicado el hidrogel, ni bien ha tenido el daño en el suelo pélvico, esa ratita. Y 4 semanas después se le ha puesto a otra cantidad de ratas. Esto para simular el momento de una revisión del posparto, porque recordemos que posterior al parto existe todavía revisiones, ¿no? De cómo está el suelo pélvico, si es que se ha hecho un epicio, revisar cómo está, si no hay signos de infección, si no hay signos de inflamación y de qué manera se está restaurando el piso pélvico. En el primer caso, ayudó a prevenir la atrofia y la fibrosis en los músculos afectados. Es la conclusión, que ayuda a prevenir. Y en el segundo caso se regeneraron las fibras musculares dañadas, volviendo a los valores anteriores a la lesión. Entonces, si vemos, en las ratas ha funcionado bien. Ahora, el detalle es si en nosotros funcionaría de igual manera. Y es por eso que todavía está aún investigándose más para ver si esto es significativo, si puede llegar a ser una nueva alternativa, la más nueva, novedosa prácticamente, para poder tratar todo este tipo de disfunciones a nivel del suelo pélvico y que prácticamente se deje de lado, ¿no? Toda la parte más intervencionista e invasiva y que sea algo menos invasivo, cómodo, no doloroso, ambulatorio y que no requiera también nuevamente más intervenciones estéticas. Entonces, bueno, con ese boom, con esa actualización más nueva, de la parte regenerativa ginecológica. Concluimos el tema. La bibliografía que se ha usado es la siguiente. Siempre la pongo para que puedan nuevamente revisarla, ampliarla, si es que así lo desean, si es que requieren recordar más detalles. Es esta la bibliografía. Y nada más me queda agradecerles por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si hay alguna duda o inquietud, lo voy a estar respondiendo por el chat.
Bien, ¿cuál es la pregunta, José Miguel? Lo puedes escribir en el chat. Bien. La pregunta de José Miguel que nos indica por el chat es con qué frecuencia se debe utilizar y cuáles son los pacientes que se puede utilizar. Normalmente la frecuencia que lo recomiendan según la literatura es entre unas 3 sesiones aproximadamente. Y las patologías que pueden obtener beneficio de este tratamiento van a ser precisamente que la paciente tenga una atrofia vulvovaginal y que le ocasione sintomatología, ¿no? Como por ejemplo el picor, disuria, dispareunia, irritación. Sería un campo aplicatorio más exacto, ¿no? Específico. Y también muchas otras, ¿no? Que también le hemos ido viendo. Bien, Juan Vicenteño nos indica que si el uso del ultrasonido de alta frecuencia se va a revisar alguna parte del curso. Pues si en la parte del diplomado como tal está estructurado con temas y subtemas, ¿no? Entonces, si es que de igual manera voy a continuar dando las ponencias y está dentro del temario, pues se va a tocar ese tema, ¿no? Normalmente la consultora lo va publicando de forma paulatina para poder ver, ¿no? Cuáles son estos subtemarios. José Miguel indica, y con respecto a la deficiencia del suelo pélvico, pues sí, de hecho que es por eso que hemos tomado el láser de CO2, también se tiene sus aplicaciones en la incontinencia urinaria y en la parte de la disfunción del suelo pélvico, porque va a coadyuvar a poder realizar una mejor contractura de la musculatura, ¿no? Del suelo pélvico. Entonces, son otro tipo de aplicaciones junto con las que hemos mencionado, la atrofia vulvovaginal, el tema de la disfunción del suelo pélvico y la incontinencia urinaria, que es donde más se usa y es el campo más amplio de la utilización de este láser. No estaría indicado, perdón, pregunta nuevamente José Miguel, que no está, si no está indicado en los prolapsos avanzados. Pues si vemos un prolapso de ya de un grado 3, inclusive de grados avanzados, son prolapsos que se ven a simple vista. Entonces, de forma inmediata no se puede aplicar el láser. Sin embargo, si es que se hace un procedimiento previo para poder subir la parte del prolapso, ya podríamos ver alternativas y poder combinar tratamientos, ¿no? Junto con el láser para poder ayudar a la musculatura del suelo pélvico. De inmediato, de por sí, ni si vemos un prolapso, por ejemplo, de vejiga o inclusive del útero mismo, está sobresaliendo por la vagina de la mujer. Entonces,
no hay forma de que se pueda por ahí meter el láser ni se pueda aplicar. Primeramente se tendría que hacer otro procedimiento que pueda subir un poco, ¿no? Y posteriormente coadyuvar de esta manera con este otro procedimiento. Perfecto, gracias a ti, José Miguel. Si hay alguna duda o inquietud, ¿alguna otra duda o inquietud? Recuerden que el material, la clase grabada y todo el material va a estar a su disposición en contacto con la consultora, ¿no? Bien. Si no hay ninguna duda ni inquietud, les agradezco nuevamente por la atención. En la parte de la bibliografía, de igual manera, están los links actualizados de todo este tema para que pueda haber una mejor comprensión y de igual manera ampliar más, ¿no? Todo este tema que se lo ha desarrollado. Y bueno, espero que haya sido de provecho esta clase, que haya sido que haya habido aportes sobre todo de la actualidad en la medicina estética aplicada a la ginecología. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Me despido y será hasta otra oportunidad.